Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por regresar a un segundo episodio de la entrevista. En esta primera parte de este episodio muy especial, tenemos por primera vez a nuestro obispo pastor Alberto Naspud, el presidente de la IAN Jesús de Ecuador, tomando el tema el futuro de IAN Jesús en tiempos de COVID-19. Yo soy Valerie Santillán Calderón desde Chicago, Estados Unidos. Nuestro pastor nació en Guayaquil, Ecuador y creció en el Oro Machala. Sus años en el Evangelio de Jesucristo han sido 38 en total. Con 33 años recién cumplidos el 17 de abril como pastor, en octubre del 1987 empezó a servir en la iglesia. En la época donde habían 115 pastores en total, se ha dedicado una vida entera al servicio a nuestro Dios e incluye lo siguiente: líder de jóvenes zonal, secretario de actas de la zona número 2, vicepresidente de jóvenes en el año 2000. En el año 2001 y 2002 fue presidente de jóvenes. Sirvió como secretario de la Corporación de Pastores por 4 años y medio, presbítero por 3 años en el distrito número 4, supervisor en el distrito número 1, director de misiones nacionales por 6 años, elegido director de misiones extranjeras por un periodo, pastor de la iglesia en Milagro y por 3 meses y un día es actualmente presidente. Además de dedicar su vida al servicio de Jesucristo, también es un gran hombre de familia. Ha formado su hogar con su esposa Luisa Zambrano Rodríguez, es padre de su hijo José Alberto y su hermosa hija Caterina Elizabeth, y es un muy orgulloso abuelo de su preciosa nieta, quienes usan sus talentos y trabajan juntos para mejor servir a la gran obra de nuestro Señor Jesús. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de la familia del pastor Naspud y empecemos. Muchas gracias, Pastor Naspud, por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de entrevistas para Generación Apostólica. Muchas gracias. La primera pregunta que le quisiera hacer es, primeramente, ¿cómo está? Pues gracias a Dios, muy bien, disfrutando de la gracia del Señor y sobre todo lo que hemos aprendido a hacer, servirle al Señor de la gloria y a la iglesia. Y pues vamos a empezar con esta pregunta. Como estamos en el mes de la familia a nivel nacional en Ecuador, podemos ver que también el concepto de celebrar entre familia ha cambiado, dado que estamos con esto de distanciamiento social, con cuarentena y por último el toque de queda. ¿Usted cómo ha asimilado las nuevas normas sociales en su entorno familiar? Gracias a Dios por la oportunidad preciosa que se nos brinda cada día de servirle al Señor, y gracias a Dios también porque somos una iglesia, un cuerpo viviente como iglesia, que reaccionamos a los estímulos externos también, ¿verdad? Entonces nos vamos adaptando a las nuevas condiciones que se van dando en el mundo, y esta tecnología pues que en algún momento dado fue satanizada por muchos cristianos. Sin embargo, hoy en día ha sido el medio para poder comunicarnos con la iglesia, comunicarnos con el mundo de una forma más importante, más fuerte. Se ha desarrollado esta labor muy importante dentro de la iglesia. Hoy sirve para que el evangelio sea publicado en todo momento. Siempre manteniendo el optimismo y más que nada sosteniéndose en la fe de Jesucristo para seguir adelante en estos tiempos. Y bueno, sigamos con la segunda pregunta, que es que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios es más accesible. Entonces, ¿cómo ha cambiado la manera de predicar el Evangelio a una audiencia más extensa, donde no todos los están viendo nuestros en vivo o están con nosotros en las reuniones de Zoom son cristianos? Bueno, mira, siempre hemos tenido un público así variado, ¿verdad? La congregación, esposos, esposas o hijos de hermanos que no son creyentes, pero que han frecuentado siempre el templo, personas que son invitadas por los hermanos y siempre han estado allí. El tema ahora es que nosotros hablamos en una habitación donde estamos 2, 3 personas, en el caso mío estamos 3 personas, mi esposa, mi hijo y mi persona, pero lo que hablamos, hay un grupo de hermanos que escuchan el mensaje
aparte de ellos los amigos que están allí, uno mira las reproducciones que se van dando de hermanos y de personas que buscan la palabra. Eso es importante porque esta situación que el mundo está viviendo ha despertado mayoritariamente la necesidad de buscar a Dios, y las personas de alguna manera saben que la posibilidad de encontrarlo a Dios es por medio de la palabra, y esta palabra la tiene la iglesia, el encargo que le diera el Señor Jesucristo de anunciar la palabra, de comunicar el evangelio, tiempo o fuera de tiempo, en todo momento, ¿no? Lo que el Señor Jesús dijo: lo que ustedes escucharon de mi persona en secreto, suban a las terrazas y comuníquenlo, publíquenlo. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros en esta situación? Es una oportunidad para poder llegar a más personas. Entonces, eso hacen los líderes. Los líderes no nos sentamos a llorar, no nos sentamos a lamentar, no nos sentamos a comernos las uñas, sino que hemos visto la oportunidad, y te lo comento así. La tarde de un día sábado, el presidente de la República dio la disposición de que se cerraban los templos y se acababan las reuniones masivas y la concurrencia a los centros de diversión y todo eso. Entonces yo me encontraba visitando un pastor en ese día, y cuando me llegó la noticia, entonces hay que hacer un comunicado, tienes que firmarlo, hay que hacer un video para mandarlo a la iglesia. Entonces, de donde yo estaba hasta Guayaquil, estaba aquí, te digo, como unas 3 horas y más de viaje, y se complicó más el tráfico, se puso muy difícil. Entonces, en el trayecto del camino íbamos comentando el tema con las personas que estaban al tanto de comunicaciones. Entonces, esa noche hicimos ya el comunicado, hicimos el video, todo, y nos sentamos un momento dado a pensar: ¿y ahora qué vamos a hacer? Surge la idea de la confraternidad online. Eso te digo, de las 8 de la noche, 9 de la noche, y al siguiente día, 10 de la mañana, ya estábamos al aire con una confraternidad online. Entonces, por eso te digo, los líderes vemos oportunidades de servir. Se cierra una puerta y Dios abre otra, y eso es lo que hemos hecho, aprovechado esa oportunidad. Wow, eso es impresionante, y esta pandemia no nos puede parar. La palabra de Dios es más fuerte que eso, y estamos muy agradecidos de ver cómo ha ido cambiando la dinámica de la iglesia, porque realmente la pandemia no es excusa para dejar de congregarse en ese sentido. Hay una alternativa de cómo hacerlo. Y específicamente de esto, vemos que algo impresionante es como la interacción personal entre los hermanos vía Zoom. Son 2 meses que hemos mantenido esta nueva experiencia en medio de todo. Cuando todo vuelva a la normalidad, ¿vamos a continuar usando este medio y estilo de predicar? Yo creo que sí, porque las condiciones que la iglesia le va a tocar vivir, y por ende digo la iglesia que vivimos en este mundo, no van a cambiar tan fácil. Acá en nuestro país estamos, por ejemplo, mirando mucho desempleo, y eso seguro que es a nivel mundial. Eso va a traer calamidad en las familias, situaciones muy precarias, que ya hay familias que están viviendo eso, y de alguna manera tratamos de solucionarlo nosotros a nivel también de las capacidades que se van dando. Esto que se está viviendo es un tiempo de reflexión que Dios nos ha dado. Dios nos ha regalado un tiempo de reflexión, de perdón, de reconciliación, de esas carreras que salga 5 de la mañana, 4 de la mañana, regrese 7, 8 de la noche, y si las personas que están casadas apenas se ven, los hijos apenas los ven, y porque tienen obligaciones y todo eso. Entonces, el que conoce todas las cosas y sabe todas las cosas, lo hizo de una forma tan estratégica, tan interesante. Yo lo digo así porque nos redujo a nuestras casas, y ahora tenemos tiempo para desayunar juntos, tranquilo, almorzar tranquilo, y ver una película también en familia, tener nuestros devocionales, conversar con la familia, con los hermanos, o sea, un montón de cosas beneficiosas. En el aspecto espiritual, el altar familiar que se instauró de sábado para domingo, el altar familiar, fue la solución que encontramos así, a priori, en ese instante. Entonces, decía alguien, si esto fue cuestión del enemigo, el enemigo pensó que quitándonos los templos nosotros nos vamos a acabar, y resulta que hemos terminado multiplicándonos, porque el temor a la muerte,
el temor a lo grave y riesgoso que es contagiarse del virus ha hecho que las personas que están alejadas del Señor se reconcilien. Ha hecho que las personas que no eran creyentes se conviertan. Han habido gente bautizada con el Espíritu Santo, Dios ha sacado personas de las terapias intensivas, a otros los sanó en el camino, oramos por alguien. Entonces ha sido una forma impresionante. La actitud de la iglesia, el accionar de la iglesia. En este momento hay muchos hermanos que se sintieron tan útiles, ¿verdad? Que no eran parte de un comité, no eran parte de un área de la iglesia, pero de repente se les dio la oportunidad de orar por alguien y ese alguien se sanó, ¿no? Entonces ha habido mucha gente, niñitos en este momento cantando himnos, dirigiendo cultos, colectando ofrendas y todas esas cosas así. Ha habido una integración de la familia, una actividad. Los que se terminaron de reconciliar, mañana están leyendo la Biblia, están dirigiendo un coro, porque es la familia, es el altar familiar, es la comunión maravillosa de la familia como iglesia, parte de la iglesia. Y también sabemos que esta pandemia es una señal más que la venida de nuestro Salvador está cerca. Entonces, quisiéramos saber qué es lo más importante que debemos hacer como cristianos para estar preparados para el arrebatamiento. Bueno, el arrebatamiento es una promesa directa de parte del Señor para la iglesia y es lo que se llama la esperanza bienaventurada, ¿verdad? Se le dio un matiz muy hermoso, muy importante, que se dice: llega el ladrón en la noche, el día que uno menos lo espera. Entonces, no es que será como el ladrón, no, sino en el momento que uno menos lo espera. Entonces, le pone ese toque de particularidad a eso, de que no te dice viene en el 2000, viene en el 2010, 2020, 2022, sino que nos invita a esto, como este misterio, ¿verdad? ¿Qué día? Nos invita a vivir una vida programada, preparada, una vida activa también, dentro de lo que es la vida cristiana y la actividad de servicio. Yo digo, y estoy convencido, nos ha activado, primero, a hacer lo que el Señor nos delegó, que es la predicación del Evangelio, que es lo fundamental. Para eso está la iglesia fue creada justamente para eso, con un carácter de misión, con una visión misionera. Él estableció hasta lo último de la tierra, es decir que la tarea que se dio allí en Jerusalén fue una tarea con una visión macro hasta lo último de la tierra. Entonces, la satisfacción de nosotros debe ser esa, llegar hasta lo último de la tierra. Hace unos días tuvimos un ayuno que se le llamaba ayuno mundial, en el que la IAN Jesús Ecuador, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, nos unimos, las tres organizaciones nos unimos en un ayuno que yo decía, no necesariamente es decirle a Dios, quita la pandemia, sino aviva tu obra en medio de los tiempos, avívanos a nosotros para poder, en esta dispensación de la gracia, poder terminar bien, poder terminar con las expectativas que el Señor estableció y creó la iglesia, ¿verdad? Creo que, al igual que yo, muchos jóvenes también tenían esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo como joven en estos momentos usando lo que... Joven fui envejecido. Yo fui parte de un comité de jóvenes aquí en el Ecuador y llegué, bueno, un año pasado de la edad permitida, que son 32 años, no me reglamento, de 33 ingresé al comité. Me dio la oportunidad de desarrollar algo que nosotros le llamamos liderazgo, impulsar a los jóvenes en el liderazgo, despertarlos a una realidad que está latente, que son las oportunidades. Y cuando yo hablo de oportunidades, no se trata de oportunidades de ser pastor, no, oportunidades de servir, oportunidades de poder contribuir a la sociedad, ¿verdad? A la iglesia. Entonces, imagínate, mi pastor me dice un día: Alberto, hay un hermano que está enfermo, vaya a orar. Listo, yo regresé del trabajo, me arreglé y me fui a orar por el hermano.
Era la primera vez que yo iba a orar por un enfermo. Yo no sabía si tenía don de sanidad o nada. Yo iba a lo que me dijeron, a orar. Y cuando llego allá, sorpresa para mí, ¿en qué sentido? De que Dios utilizara la vida. Yo en esa época tenía 19 años, 18 años tenía en esa época. De que Dios utilizara mi vida, que nunca he estado en donde enseñan medicina, nunca, en una facultad de medicina, no, nunca, jamás en la vida. Y que de repente vaya este muchacho e imponga las manos sobre un anciano que estaba enfermo 15 días, no había comido en 15 días y no había dormido en 15 días, y de repente llego, impongo las manos, oro al Señor de la gloria, y el hermano al poco rato pidió comida y pidió que lo sacaran de la habitación a la hamaca, y yo sentaba al lado de él, y yo regresé lo más contento como los discípulos cuando regresaron, que el Señor, vimos a Satanás caer del cielo como un rayo. Me pregunta el pastor, ¿cómo te fue? Bien, le digo, el hombre ya quedó caminando y quedó comiendo. Era un joven que en el mundo de adultos, los jóvenes poca oportunidad tenemos porque no tenemos la experiencia. Pero justamente son las oportunidades las que nos marcan la vida de nosotros en saber que Dios no hace acepción de personas, y no me estoy refiriendo con ese texto a que el que tiene dinero, el que no tiene dinero, no hace acepción de personas, sino que Él utiliza la vida de cualquiera de nosotros que nos den la oportunidad. Si el Señor nos dio la oportunidad de la salvación, ¿por qué no nos va a respaldar Él en el bien común, en el bien hacer diario de las personas? Entonces, imagínate, proyección estudiantil tiene que ver con el proyecto hacia los jóvenes que son estudiantes. En este momento se dice, las clases son virtuales, van a ser virtuales. Listo, está bien, no hay problema. Para nosotros no hay problema, porque si un profesor es capaz de dar una clase vía virtual, nosotros también damos la Refam vía virtual. Nosotros hacemos conversaciones, orientaciones. Yo hago audios en la mañana, audios de 3, 4 minutos, y los envío a mis amigos, y esos amigos se los envían a otros y se los envían a otros. O sea, el recurso no ha faltado, las ideas no han faltado, están allí. Solo necesita que ese joven se disponga a servirle al Señor. Pero lo que sí te garantizo es que puede hacer grandes cosas. Próximamente en la entrevista, solo aquí en Generación Apostólica. Ahora, viendo hacia adelante, vamos a ver el futuro. ¿Dónde le ve a la en Jesús después de la pandemia? ¿Dónde lo veo? Sí. Por lo alto